tardes a todas y a todos los socios, amigos y simpatizantes del Ateneo Escurialiense, a quienes damos nuestra más cordial bienvenida a la Biblioteca Manuel Andújar. Agradecemos también aquí a la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial por proporcionarnos este espacio para desarrollar nuestras actividades. Solicitamos de la manera más atenta, por favor, cierre sus teléfonos móviles o que los pongan en modo avión para no molestar a la intervención de nuestra invitada. Hoy, la arquitecta Cristina García Rosales nos hablará sobre Basilea. Es una de las más hermosas ciudades construidas en la época reciente y una de las que ha hecho correr más ríos de tinta desde su fundación en 1960. Recorreremos juntos esta ciudad especial, deteniéndonos en sus bellos edificios, viviendas, edificios gubernamentales, etc., del arquitecto Oscar Niemeyer, y analizaremos su exquisita y polémica planificación urbana, realizada por el urbanista Lucio Costa. Permítame presentarles un currículum de nuestra conferenciante, Cristina García Rosales. Ella es una arquitecta activa, escritora y comunicadora. Se licenció en Arquitectura en 1980 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en la especialidad de Urbanismo. En el año 1981 cursó un máster de diseño arquitectónico en la Heriot-Watt University en Edimburgo, Escocia, con una beca otorgada por la Stevenson Foundation Scholarship. Fundó junto a Ana Estirado Gorría y otras 3 arquitectas la asociación La Mujer Construye, proyecto cultural y colectivo con una reflexión sobre la función social de la arquitectura plenamente vigente. Tras haber participado en 1994 en un curso celebrado en Toledo en el marco del seminario permanente Ciudad y Mujer. La Mujer Construye es un proyecto cultural y colectivo con una reflexión sobre la función social de la arquitectura plenamente vigente que sin lugar a duda ha marcado el camino de la visualización del trabajo de las arquitectas, tanto españolas como extranjeras, y ha impulsado a muchas profesionales de distintas disciplinas afines a participar en proyectos colectivos y exponer su labor. Cristina García Rosales es una arquitecta comprometida con la visualización de la mujer en todos los ámbitos de la arquitectura y la arquitectura social. Ha impartido conferencias en universidades españolas y extranjeras, ha escrito textos y editado libros de ponencia. Cristina García Rosales tiene una obra arquitectónica cuantiosa y diversa, que abarca desde edificios industriales y de oficinas, equipamientos y centros dotacionales, hasta conjuntos de vivienda colectiva y unifamiliar. Actualmente, junto al arquitecto Félix Falcone, dirige la empresa Arquiplaneo, dedicada a reformas de interiores, arquitectura y gestión del patrimonio. Pero demos la palabra a nuestra invitada para ir su interesante conferencia sobre esta hermosa ciudad de Brasilia. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por haber venido, y gracias al Ateneo Escurialiense para haberme dado la oportunidad otra vez de estar aquí con ustedes esta tarde bastante buena, de primavera, después de todo lo que hemos pasado por aquí, que ha sido bastante. También dar las gracias a mi presentador, Juan Manuel Calo, que ha sido muy interesante, aunque se ha pasado un poco con su presentación. Agradecer también al Ateneo y agradecer también a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del Escorial, de San Lorenzo. Vamos a empezar con la charla, que intento que sea participativa y que luego tendremos unas preguntas si las quieren ustedes hacer, hablando de esta ciudad tan hermosa, tan especial, que todos conocen de oídas, pero muy poca gente ha profundizado en ella. La belleza se impone en la sensibilidad del ser humano, dice Oscar Niemeyer, uno de los artífices de esta ciudad. El deseo de planificar una ciudad ideal, entendida como ámbito de vida, se puso en marcha en diferentes momentos de la historia. Pensadores, arquitectos, urbanistas desarrollaron su capacidad para imaginar, sentir y posteriormente construir lugares capaces de albergar sociedades igualitarias y libres y que propiciaran bienestar a sus moradores. La última fase, la de la construcción, requiere una voluntad política y un fuerte presupuesto económico, por lo que no siempre, desgraciadamente, fue posible. El ser humano habita sobre la tierra, decía Hölderlin. Esa querencia de un habitar poético impulsó el diseño
tanto sobre el papel como sobre el terreno de diferentes ciudades ideales o utópicas desde los griegos hasta nuestros días. Brasilia es una de las más famosas ciudades ideales construidas en la historia reciente. O sea, no hay ninguna que ha ganado el título, digamos, de ser ciudad patrimonio de la humanidad en el siglo XX. Es la primera, la única, no hay más. Y también es una de las que ha hecho correr más ríos de tinta desde su fundación en 1970, tras 41 meses de trabajo. Porque a pesar de su arquitectura imaginativa, sobria y eminentemente poética, a pesar de su exquisita planificación urbana realizada por Lucio Costa, siguiendo los enunciados de la Carta de Atenas, que luego veremos, y de la intención socialmente igualitaria del presidente Juscelino Kubitschek, el resultado no fue exactamente el que se esperaban. Brasilia tiene luces y sombras, aciertos y fallos, como sucede en todas las ciudades. Lo que es indudable es que tiene una gran belleza formal y que es diferente. También es cierto que fue muy criticada, posiblemente por generar demasiadas expectativas y porque los postulados del movimiento moderno sobre los que se levantó y que luego veremos resultaron excesivamente rígidos. Por otra parte, su genius loci, o espíritu del lugar, se percibe tanto en sus rincones, espacios y edificios públicos, como los que vemos aquí, diseñados con pasión por el arquitecto del que ya hemos hablado y que estaremos hablando en toda la charla, Oscar Niemeyer, así como la voluptuosidad imaginativa de sus inmensos parques, lagos y jardines. Lo que no impide, por otra parte, que se eche de menos esa inexplicable sensación que tienen algunas ciudades que nos acogen y nos hacen confundirnos con ellas. Tal vez necesita, dicen, eso ya lo veremos juntos, un tiempo mayor de rodaje o de evolución urbana para que la memoria de sus moradores se grabe entre sus piedras. Hay que tener en cuenta que tiene muy poco tiempo, tiene menos de un siglo. Pero ¿existen otras razones que expliquen tanta polémica por esta ciudad? Vamos a verlo, vamos a empezar hablando sobre las ciudades ideales del pasado. Esta es la ciudad ideal, pero del presente. Vamos a empezar hablando, como siempre, de los griegos. Haciendo un recorrido breve por distintas ciudades, algunas de ellas construidas y otras no, algunas muy filosóficas, pensados por filósofos, para comprender mejor el origen y las contradicciones que tiene Brasilia. Vamos en primer lugar a la Grecia clásica, donde ya Platón y Aristóteles tuvieron su particular concepción de una ciudad ideal. El primero, es decir, Aristóteles, pensaba que el espacio condiciona la vida de las personas que lo habitan. Yo pienso como Aristóteles. Mientras que el segundo dice que el espacio es independiente de las actividades que contiene. Sus ciudades utópicas respectivas pertenecen al territorio de su pensamiento, del pensamiento en general, y sus reflexiones hacen patente una intención filosófica más que arquitectónica, al no pretender diseñar proyectos habitables. Ambos parten de ciudades creadas con una intuición divina, estableciendo que los ciudadanos han de ser la prioridad fundamental del lugar donde van a vivir, trabajar, tener ocio, descansar, relacionarse y sobre todo, participar en la comunidad. Las polis son fundamentalmente participativas. Las ciudades platónicas tienen sobre el papel una forma comunitaria y social, debido al uso de números y geometría. Claro, se la inventó Platón. Fue diseñada por el filósofo en forma circular, como ven ustedes. Desde el centro, que no, aquí no se ve, donde se encuentra el templo y el ágora, nacen radialmente. Imagínense que aparecen unas calles en forma radial que se ve en la parte de la imagen de arriba. Esto obliga a que la división del espacio corresponda a un concepto de propiedad equitativa según el concepto platónico. Aristóteles entiende la polis como una entidad cultural y no en términos formales. El ser humano, como decíamos antes, es considerado como un sujeto social y lo que al individuo le hace merecedor del título de ciudadano es el hecho de habitar en un lugar determinado
no es tanto, perdón, el hecho de habitar en un lugar, sino el uso de la palabra cuando participa en la asamblea y, por tanto, en el gobierno de la ciudad. Esta participación solo les es permitida a los varones libres, nativos y varones, o sea, varones nativos y libres, excluyendo a los esclavos, mujeres y extranjeros. Justifica tal criticable exclusión afirmando que las jerarquías sociales son necesarias para el bien común que antepone siempre al bien particular. En el Renacimiento se vuelven los ojos hacia Platón y a los clásicos, como siempre, ¿no? Filarete, en el siglo XV, realiza un diseño no construido, pero que ha sido origen de muchas ciudades defensivas posteriores. La ciudad ideal de Sforcina, que ven ustedes en la pantalla. En su ciudad imaginaria está diseñada también en forma circular, como en forma, en este caso, de estrella de 8 puntos e inscrita en un foso exterior, que ven ustedes también en la pantalla. El orden y la geometría se oponen al caos y al abigarramiento de las ciudades medievales. Filarete compara a Sforcina con el cuerpo humano y cree que debe funcionar como un organismo comunitario y ajustarse a los deseos y a la felicidad de sus habitantes. Los edificios deben cumplir con los 3 puntos o valores esenciales que decía Vitruvio. Firmitas, que es la firmeza, la solidez; venustas, que es la belleza; y utilitas, la utilidad o la funcionalidad. En el centro de la ciudad, como más tarde también verán ustedes, y que hemos visto antes, se sitúa siempre pues, el ágora, la iglesia, el mercado. El intercambio comercial de bienes se sustituye por la participación, o sea, en vez de tener la asamblea que tenían los griegos, se sustituye por el intercambio comercial, a la vez que el poder divino permanece a través de la iglesia. No puedo dejar de no mencionar a Maruota en la isla de la Utopía, qué bonito nombre, ¿no? Del inglés Tomás Moro. Una ciudad amurallada, bañada por 2 ríos, con edificios elegantes y limpios, a los que cualquiera podía entrar. Todas las viviendas, eso nunca se llegó a construir, es una idea que tuvo Tomás Moro, ¿no? Poseían jardines colgados con esmero, con tanto esmero que nunca vi nada semejante en belleza y fertilidad, escribía Moro. Nada se considera privado. Las viviendas se intercambian una vez cada 10 años, por eso es utópico. Las clases fueron abolidos, así como el poder del dinero, utópico. Un clásico dentro de las ciudades ideales, ejemplo del bienestar, perfección y, por supuesto, inmersa en las contradicciones de su tiempo. En la Ilustración, o siglo de las luces, en el siglo XVIII, existe una gran incertidumbre sobre el camino a seguir. Lo que parece claro es que lo anterior ya no es válido. Nada más explícito del estado de ánimo de esa época que, según exclama Hölderlin, no somos nada. Lo que buscamos lo es todo. Ledoux, que lo vemos ahí en la pantalla, ese edificio circular, y Boulet y Piranesi también, que lo vemos también en la pantalla, que todos conocerán, son los arquitectos visionarios del futuro que se anticipan con sus ideas a otras obras posteriores. Así, Ledoux, otra vez, en su ciudad ideal construida a medias de las salinas de Chaux, en Francia, fábrica a la vez de extracción de sal, pretende vincular la fuerza de la naturaleza con el genio creador del individuo, siguiendo las enseñanzas de Rousseau. La ciudad tiene forma circular, tiene 370 metros de diámetro, con la casa del director en el centro del conjunto. Es curioso como todas son circulares, muy simétricas, y con la parte central, donde está la casa del director, en este caso, y la fábrica, la asamblea, la iglesia, es decir, todos los poderes que tienen diferentes ciudades. Esta casa, la del director, en este caso, posee un gran frontón en forma de galería, imponiéndose así el establecimiento de un orden y de una jerarquía. Fíjense la diferencia, ¿no? Por una parte la quieren todos iguales, que sean todos iguales, no quieren el valor del dinero, que las casas se intercambien, y luego por otra parte está la jerarquía que dice, esto hay que hacerlo así. Están próximos también a la naturaleza y los edificios de uso común, de reunión y de comercio.
La idea era compaginar la moral con la división del trabajo, incluyendo también las instalaciones que están alrededor de la extracción de sal y una serie de canales que no vemos aquí, que son los radiales, que llevan pues toda la sal fuera de este lugar. Una ciudad que no llegó a terminarse por el inicio de la Revolución Francesa, cuyo objetivo era que los obreros pudieran trabajar, ser felices y armonizar su vida con el entorno, siempre controlados. O sea que mucha comunidad, pero luego hay un director que lo controla todo. En definitiva, Ledoux deseaba una ciudad mejor para una sociedad mejor, por una parte así y por otra parte paternalista y también jerárquica. Ledoux fue en parte precursor de los falanasterios que vamos a ver luego del siglo XIX, donde se encuentra la noción de socialismo utópico, término utilizado y acuñado por Engels. Esto es uno de los falanasterios que tampoco se construyó, en la anterior parte de él, en los falanasterios que eran comunas, no, principios de comunas, ideas de comunas rurales diseñadas por el imaginativo arquitecto en las que se trabajaría de forma lúdica y atractiva y sus ganancias se compartirían entre todos. Todo, al parecer, muy comunitario, pero no tanto. Previamente, Fourier realizó una crítica despiadada de la sociedad en la que vivía y especialmente de su economía. Lo fundamental en los falanasterios era que cada individuo pudiera trabajar de acuerdo con sus preferencias, sin existir un concepto claro de propiedad, todo regulado. El comportamiento de los ciudadanos, las relaciones de familia, amor y sexo. A mí me da un poco de miedo estos falanasterios, estas comunas, la verdad. Los planos de conjunto diseñó hasta el último detalle. Todo pensado para una vida, para ser vivida como el mejor de los placeres, eso sí, jerarquizado, las mujeres liberadas de sus desigualdades y emancipadas, cuestiones todas ellas muy avanzadas para la época. Sostenía que entre las personas existía una fuerza de atracción pasional, cosa que en cierto sentido lleva razón. Algo así como una fuente de armonía capaz de transformar el trabajo de los asalariados en algo agradable. No sé qué tiene que ver la atracción pasional con el trabajo asalariado. Nunca se llegó a construir ninguna comuna o ciudad ideal, siempre estaban a la espera del financiamiento de algún filántropo, aunque posiblemente a su fallecimiento se realizaran algunas experiencias que no llegaron a funcionar. Robert Owen es otro de los arquitectos o pensadores urbanistas que en cambio sí que pudo fundar New Harmony en los Estados Unidos, dirigiendo todo su esfuerzo a mejorar el hábitat, la ciudad modelo en medio de espacios verdes, como prácticamente todos, a la reducción de las horas de trabajo de los obreros y a su educación obligatoria. Eso estaba fenomenal. Un modelo ideal, higiénico, ordenado y formativo a base de pequeñas comunidades semirurales relacionadas entre sí. Estas que hemos visto son algunas de las ciudades ideales más importantes construidas o no a lo largo de la historia de la civilización occidental. Existen muchos elementos en común de todas ellas. Una planificación ordenada, próxima a la naturaleza, casi siempre siguiendo unas determinadas reglas de simetría o el establecimiento de clases sociales. Respecto al ciudadano y a su forma de vida, así como el deseo de su bienestar y felicidad. Partiendo siempre de una crítica radical, no siempre explícita, de sociedades que se desenvuelven en las ciudades donde habitan y en el establecimiento de prioridades establecidas jerárquicamente para un desarrollo de la persona. Pregonizan un humanismo entendido casi siempre dentro de la religión y, como hemos dicho, de una escala jerárquica. ¿Qué pasó en el siglo XX? Donde estamos, que fue el siglo pasado, donde vamos ahora a estudiar a Brasilia. ¿Qué ocurre con la llegada al siglo XX? La necesidad de implantar una forma o fórmulas higienistas y humanistas dentro de un concepto igualitario del fondo hizo que a partir de la Segunda Guerra Mundial, que arquitectos y urbanistas tuvieron el afán de comenzar desde el principio, entre otras cosas porque tenían que reconstruir lo derribado. Y para ello se reunieron en distintos congresos que ven ahí, que se llamaban Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, CIA, entre 1929 más o menos y 1900
1941. Necesitaban establecer las bases para transformar la manera de habitar las ciudades, donde los ciudadanos antes y durante las guerras se hacinaban en lúgubres habitaciones, ciudades industriales, sin agua corriente, sin servicios mínimos higiénicos, sin ventilación cruzada, hacinados, donde los habitantes sufrían los estragos de diferentes enfermedades serias, como la peste, debido, lógicamente, a la suciedad del entorno y a la escasez de infraestructuras urbanas. Después de la llamada ciudad industrial que vemos ahí, polucionada e insalubre, se hacía urgente la creación de una ciudad nueva para un ser humano nuevo, que en parte también se equivocaron. Se establecieron entonces los llamados postulados de la Carta de Atenas, de Le Corbusier. Es un arquitecto que todos conocen y autor de muchos edificios, entre ellos Notre-Dame de Ronchamp o la Ville Radier que vemos en la parte de arriba de la pantalla. Sus objetivos básicos eran no solamente los de Le Corbusier, como nosotros le llamamos, al arquitecto le llamamos el Corbu, entre nosotros. Los objetivos básicos eran: 1, residencias bien ventiladas, con ventilación cruzada, y próximas a los espacios verdes. Eso está muy bien. Habitar, lo llamaba. Separación de las viviendas de los lugares de trabajo, las industrias situadas fuera de la ciudad. Eso parece que está bien, pero ahora los urbanistas modernos se han dado cuenta que es mejor tener las residencias, los lugares de trabajo, los lugares de ocio en un barrio próximo, que la gente haga ciudad, que se relacionen unos con otros. En esas ciudades que estaban muy bien, sobre todo en los principios, no se podían relacionar, estaban lejanos unos de otros, había jardines, sí, viviendas altas, en altura. Por otra parte, sí que es verdad que estaban en contra de todas esas sociedades, sobre todo ciudades industriales del pasado. Espacio exclusivo para las actividades culturales, cultivar el cuerpo y el espíritu, separación de la circulación de vehículos de los peatones. También estaba bien, circular. Se incluyeron allí diferentes proyectos que ven ustedes aquí, la unidad mínima de habitación de Marsella, que no la podemos ver, los estándares higiénicos y habitables, la construcción a base de pilotis, que eso también es nuevo, porque antes no existía el acero, no se podía construir con acero. Eso también hacía que las crujías, es decir, los espacios, al no haber muros de carga, como este, por ejemplo, y poner pilares en medio, se podían ampliar la superficie habitable de los edificios y de las viviendas, haciendo más flexible todas las construcciones. La línea recta, la falta de ornamentación, en la cual empezó Gropius con su libro, ahí no me acuerdo, ¿cómo se llama el edificio, el libro de Gropius? Ornamento y delito. Pero ese es los. Perdón, me equivoqué, queda bien es. Ornamento y delito. Ornamento y delito. O sea que para ellos el ornamento era delito. La fachada y la planta libre, el brisoleo o parasol, la implantación de jardines y arboladas que antes no tenían dentro de las ciudades y la estricta separación de funciones, como ya he dicho, residencia, trabajo y ocio. En cuanto a la estructura, comenzó a ser más libre de acuerdo con el espíritu moderno de la época. Parecía que una nueva era comenzaba, repleta de ideas, del espíritu creativo y de síntesis, lejos de la... Esperamos, iba a ver, perdón. No, perdón. Me he ido. Aquí. Una gran época acaba de comenzar, decía Le Corbusier. Pero todo lo que comienza con esa necesidad acuciante de partir de cero, todo lo que comienza así tiene fallos. Uno de ellos fue hacer tabla rasa con los anticuados modelos de la ciudad del pasado, cuyos elementos debían de ser anulados por completo. Otra, una planificación excesivamente rígida y compacta que no permitiría las variaciones posteriores. Una división también muy estricta de las funciones dentro de la urbe,
de un entendimiento de las calles como, abro paréntesis, eso lo decía alguno de estos grandes arquitectos que se reunían en la CIAM, consideraban las calles como caminos pisados por eternos caminantes, reliquias de los siglos o desarticulados órganos que no pueden funcionar. Las calles no son eso. Por eso todo eso está puesto en entredicho. Querían planificar la ciudad como un organismo vivo en constante desarrollo y mejora. Eso estaba bien. De esta amalgama de contradicciones que unen presente y pasado y futuro nace Brasilia, la que André Malraux llama la ciudad de la esperanza. Llega a ser una ciudad ideal acorde con los principios socialdemócratas, igualitarios y libres del momento y sin clases sociales. Eso era la teoría. Además, debía albergar la sede del gobierno, entonces en Río de Janeiro. Era realmente una esperanza, por eso la llamaban la ciudad de la esperanza, y un estímulo clave para el desarrollo de un país latinoamericano como era Brasil, independizado en 1822 con un índice de subdesarrollo y de pobreza considerables, pero con una capacidad creativa, sensual, voluptuosa e irresistible que cualquiera que visite el país lo puede confirmar. No sé si alguno de ustedes ha estado en Brasil. Las enormes extensiones del terreno en el interior del país donde se iba a asentar la nueva ciudad conseguirían que el país deje de mirar fascinado al mar como si estuviera siempre a punto de emprender un viaje. Según las palabras del presidente de la República y artífice de las ideas de entonces, Juscelino Kubitschek. Cuando en 1956, hace ya bastante tiempo, casi 100 años, 100 años, no, 100 años no, un poquito más, un poquito menos. 70. Casi 70. 70. Ganó las elecciones, quiso que su periodo presidencial se distinguiera por una obra pública muy especial. Y por supuesto que lo consiguió. Construiría Brasilia, la ciudad soñada, y lo haría en un tiempo récord, en menos de 5 años. Una capital en el centro del territorio, en la zona del Distrito Federal, dentro de un ecosistema que ya hemos visto aquí, llamado Pechado, semejante a la sabana. Una capital que contribuiría al desarrollo de las regiones vírgenes interiores que durante tanto tiempo preocuparon a Brasil. El lugar elegido, que es este, es un altiplano suavemente ondulado en el estado de Goiás, que ven ustedes ahí en el plan. El equipo de planeamiento estuvo a cargo de Lucio Costa, planificador y ganador del concurso de ideas convocado gracias a sus diseños ilustrativos y sus ideas dibujados a mano alzada en forma de avión, aunque realmente no fue así, que luego veremos. Las principales construcciones corrieron a cargo del genio creador de Oscar Niemeyer, así como la supervisión del diseño del resto de los edificios. Quizá demasiado estricto fue que solamente Niemeyer pudiera realizar los edificios, porque fueron todos, como veremos luego, muy monótonos, y esos echan falta allí. Y luego, por otra parte, los espacios públicos y jardines fueron obra del paisajista Robert Burle Marx. Los 3 brasileños. Era sin duda una oportunidad, la oportunidad tanto tiempo ansiada por los urbanistas y arquitectos de todas las épocas de hacer realidad un utópico sueño, porque en esta ocasión, no como las anteriores que vimos a lo largo de la historia, se pudieron construir, esta sí. Bueno, aquí tenemos a Le Corbusier, aquí tenemos uno de los ejes principales, que es el eje secundario, las viviendas todas iguales, que forman supercuadras, que luego veremos. Los años anteriores a la construcción de Brasilia, Brasil desarrolló con entusiasmo su nueva arquitectura. Eso lo pueden ver también en la Casa de Brasil, que está cerca de la ciudad universitaria. Se proyectaron y construyeron determinados edificios en Río de Janeiro, en Sao Paulo y en Pampulé. La ondulada y rítmica casa de baile de Niemeyer, que no la he traído para que la vean ustedes, siguiendo las directrices también del movimiento moderno y de las vanguardias. Le Corbusier visitó el país y en varias ocasiones para impartir conferencias, y Gropius, fundador de la Bauhaus, también se complacía con la original manera que tenían los brasileños de adaptar las nuevas formas
internacionales al clima y a las construcciones vernáculas. Era una forma muy especial que tienen los brasileños, aunque también las tachó de excesivamente formalistas, y llevaba en parte razón. Los edificios de Niemeyer son poco funcionales, preciosos y excesivamente formalistas, aunque realmente son espectaculares. El diseño de Niemeyer es una pasada. En 1942, el Museo de Arte Moderno de Nueva York organizó una exposición recogida por este libro que se llama Brasil Builds. Este libro consolida e impulsa la fama de la arquitectura brasileña. Estamos, pues, en un clima muy favorable para que las últimas tendencias desarrollaran una nueva capital y de un concepto nuevo de ambiente urbano y de arquitectura de difícil adaptación en las ciudades que no son, que tienen tan buen clima, en las ciudades existentes. Por eso, Brasilia es una de las ciudades más importantes del siglo XX que tenemos, ¿no? Aunque tiene sus luces y sus sombras. El plan piloto, que es el que tenemos aquí, no es fácil de entender sin la ayuda de comprender que no es exactamente un avión, como muchos dicen, sino que es la mano que traza una recta y luego traza otra, en este caso adaptándose al terreno de tal manera que parece un avión, visto desde arriba, pero no tenía para nada el interés Lucio Costa de que fuera un avión. Su extensión es enorme, nada más que 5.800 kilómetros, 800 y pico kilómetros cuadrados. Los ojos, como ven ustedes en la pantalla, se pierden en el horizonte de la altiplanicie, con algunas onduladas y suaves colinas a lo lejos. La ciudad, la cuidada vegetación en un territorio antes árido y seco, a la orilla del gran lago Paranoá, y la arquitectura bella y simplísima de Niemeyer son los únicos obstáculos que van a determinar la mirada para dirigirla al infinito. Por eso es importante conseguir un mapa de esta extensa ciudad para que de una vez, en nuestro poder, como la tenemos aquí, seamos capaces de comprender la idea que tuvo Lucio Costa al defender su proyecto. Lucio Costa decía: la ciudad debe de planearse para el trabajo ordenado y eficiente, pero al mismo tiempo ha de ser vital y agradable, así como conveniente para el desarrollo intelectual. O sea que los principios serán realmente interesantes. El plan nace de un gesto inicial, como cualquiera localizar un lugar y tomar posesión de él. Dos ejes que se cortan en ángulo recto, no tan recto en este caso, formando una cruz. La cruz un poco ondulada que parece un avión visto desde arriba. Es decir, que por otra parte la extendida creencia de que el plano de Brasil se inspiró en la silueta de un avión no es del todo cierta. Una simple apropiación del terreno por medio de dos ejes norte-sur, que es el eje principal y monumental, y luego el otro, que va del este al oeste, fue un simple gesto de una mano experta que dibuja un plano para ordenar el territorio, como lo podemos hacer cuando dibujamos. Esta idea fue adaptándose poco a poco a la topografía del terreno, por lo que uno de los ejes, como decía antes, se hizo curvo, y por eso se podía decir que la ciudad se asemeja a un avión. A esta idea inicial se sumaron otras que Lucio Costa explica en su memoria, que intentaré resumir partiendo de la realidad actual y de sus transformaciones a lo largo de los últimos siglos. En el eje norte-sur, a ver cómo lo puedo explicar. El eje norte-sur es el que va de arriba abajo. Tiene 20 kilómetros de longitud y 350 metros de anchura. Forma una autopista de 6 carriles en cada dirección, que no está mal, que cruza la ciudad y proviene del espacio exterior, de fuera. Se une con el corazón de la urbe, cruzan dos ejes y sirve de vía de comunicación principal. En realidad, Brasilia, que eso es lo que a mí y a cualquiera que conozca Brasilia no le gusta, es que es casi imposible su recorrido a pie, debido a sus enormes distancias y a sus gigantescas. Pero no está hecha, no está pensada. Esto, unido a que apenas hay transporte público, supone un grave problema para la vida cotidiana de los ciudadanos e influye en su convivencia.
2 de los 6 carriles, a ver si los vemos aquí. Espera un segundín. Ahí los vemos que tienen un carril, o sea, varios carriles y luego tienen 2 pisos. Unos son para la circulación urbana, otros son para la circulación rápida y el último para los vehículos pesados. Hay camiones, pero autobuses pocos. He estado mirando a ver si veis algún autobús y no he encontrado ninguno. En ese sentido, así como en otros muchos, Brasilia se anticipa al futuro, aunque no está claro que el futuro del pasado sea el presente de hoy. Eso es una frase que no es mía, pero a mí me parece muy significativa. En este eje principal que vemos, que es el eje monumental, hay muchísimos atascos de entrada, porque por mucho que metas coches, hay muchos coches y hay atascos. Eso me lo dijeron, hablé con una persona que vivía allí para ver sus luces y sus sombras y me lo contó. Decía, es que hay unos atascos terribles. Hay problemas también de seguridad, porque eso se lo voy a contar ahora. Las viviendas son grandes, estos son los superbloques y las supercuadras, rectangulares construidos sobre pilotes, de tal manera que tienen zonas de aparcamientos y cada uno puede albergar unos 3.000 personas. En total hay 120 superbloques. Cada bloque tiene 6 alturas. Distancia pensada para que las madres puedan llamar a sus hijos, oye, ven a comer mientras están jugando en zonas ajardinadas o bajo los soportales resguardados de las inclemencias del tiempo. Una buena idea en el hábitat de las familias. Las supercuadras unidades residenciales tienen de 8 a 11 superbloques. Una unidad vecinal o condominio lo forman 11 supercuadras, perdón, 4 supercuadras, o sea que son todas unidades, como las ven ustedes ahí en la pantalla, formadas por diferentes viviendas que se llaman superbloques, y superbloques las forman las supercuadras. Tienen también escuelas primarias en el nivel superior de los edificios, guardería, ambulatorio, comercios, equipamientos de primera necesidad situados cerca de las viviendas. Las zonas ajardinadas están diseñadas con variación, belleza y cantidad de arbolado tropical, clásico de un clima caluroso, aunque benigno, propio del ecosistema que pertenece. No ocurre lo mismo de la variedad, me refiero a las fachadas de los bloques, idénticas estilísticamente, que otorgan determinada y excesiva monotonía al conjunto. Aunque los residentes utilizan los marcos de hormigón de sus apartamentos de distinta manera, almacenan bicicletas, ponen bombonas, otros enseres, afirmándose su individualidad, uno no deja de preguntarse por qué Meyer no dio cabida a otros arquitectos en el diseño de los bloques, o por lo menos de sus fachadas. Tampoco se ha tenido en cuenta su orientación, da igual. Bloques idénticos se orientan arbitrariamente dando su frente al sol o situándose detrás de él, dando al norte, al sur, le importa un pito. Pero el aspecto más interesante de las viviendas, bajo mi punto de vista, fue el ser un objetivo igualitario, es decir, que se diseñaron para que distintas personas de diferentes ingresos vivieran juntas y se relacionaran entre sí sin sentido de clase. Eso se intentó a través de la creación de unidades residenciales básicas idénticas, formadas por apartamentos situados en bloques idénticos, con la misma fachada, la misma altura, todo construido sobre pilotis, todo con el mismo material, todos con garaje, un poco monótono la idea. Kubitschek, por otra parte, deseaba que la ciudad perdón, alojara una sociedad abierta y sin distinciones sociales. Banqueros y diputados federales vivirían al lado de choferes y trabajadores del Congreso, pero esta finalidad, creo yo, no tiene nada que ver con la uniformidad y la monotonía. Podía haber dicho, bueno, que vivían todos juntos, pero no, pero fueran todos igual, uniformes, los edificios. Por otra parte, la unidad de clases que pretendía tanto el presidente como Meyer como Lucio Costa no se consiguió en la práctica. En primer lugar, porque la población aumentó considerablemente y de una previsión inicial de 600.000 habitantes se llegó a los actuales de 2.500.000 o más, casi 3, que se distribuyen en parte en áreas marginales, focos de miseria, favelismo y pobreza. Muchos suburbios se extendieron a una distancia de kilómetros del centro, como pueden ver aquí. Además, los campesinos que acudieron a millares
Una vez que se inauguró la ciudad, en busca de una vida mejor, como no cabían en los superbloques destinados a la población original, entonces se empezaron con la construcción de los cándaros, que convivían de igual a igual inicialmente con los arquitectos y funcionarios. Todos estos obreros se quisieron quedar y no pudieron, ¿no? Porque tuvieron que conformarse con barracones de madera donde vivieron durante los años que duró el trabajo. De tal manera que estas viviendas que ven aquí ustedes, que fueron las que los obreros se quedaron en ellas, se consideraron construcciones ilegales, es decir, favelas. Al poco tiempo se consolidaron en parte y dotaron de infraestructuras urbanas y al conjunto se le llamó la ciudad libre, libre con V. Otros fueron desplazados al CEI, Centro de Erradicación de Emigrante. De allí surgió el suburbio Ceilandia, uno de los más poblados, situados a 25 kilómetros de Brasilia, que actualmente consta de 350.000 habitantes. Es decir, que tiene, como todas estas ciudades tan pensadas, sus luces y sus sombras. También las del pasado. En definitiva, Brasilia se convirtió en otra ciudad estratificada socialmente hablando. Los bloques de viviendas albergarían más adelante a los trabajadores del gobierno, funcionarios políticos y militares. Es decir, todos aquellos que fueron los primeros pobladores que además se reunieron entre sí con criterios de clase. Y los que el gobierno trajo a la ciudad nueva con excelentes salarios y condiciones de vida. Se separaron por una parte los trabajadores del gobierno y por otra parte los obreros, que se fueron a 35 kilómetros de la ciudad libre, etc. El resto se situó en ciudades satélites, como digo. Algunos de ellos también se trasladaron para algunos funcionarios de alto nivel adquisitivo a orillas del lago artificial Paranoá, que luego vemos, que no estaban tampoco contemplados en el plan piloto o plan de Lucio Costa. Lucio Costa, sin embargo, en su memoria inicial decía que se trataba de preservar la belleza intacta, ajardinándola con maderas y campos de un gusto natural y rústico, de modo que las gentes pudiesen gozar de los placeres amplios. Este es el eje norte-sur que vemos aquí. Desde el nivel superior del cruce, la visión de la perspectiva del eje monumental es impresionante, extendiéndose casi hasta el infinito, si lo viéramos del otro lado, a ambos lados de la autopista. Se puede considerar que obedece a un principio barroco más que a un principio del movimiento moderno por los ejes que tiene, ¿no? Y capaz de crear una atmósfera surrealista o mágica que llega a enfatizar los sentidos, aunque también se percibe una negación de la escala humana, o para entendernos mejor, una falta de humanidad. Produce dentro de su enorme belleza una sensación de exceso monumental y como si uno sintiera que le faltaran fuerzas necesarias para caminar todo ese recorrido. En la parte oriental del eje, a partir del cruce, aparecen los edificios más representativos del nuevo centro político, que vamos a ver. El Palacio del Gobierno también, vamos a ver varios edificios ahora. El Palacio, así despacito, y luego los veremos un poquito más ampliados. El Palacio del Gobierno, llamado también Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo. El Palacio de Justicia, sede del Poder Legislativo. El Congreso Nacional y sede de la Asamblea y del Senado. Estos tres edificios que estamos viendo en la pantalla se reúnen en torno a una gran plaza que veremos luego, que es la Plaza de los Tres Poderes, llamada por Lucio Costa el Versalles del Pueblo. Como escribe Francisco Bullrich, los edificios cubiertos por la cúpula del Senado y la Asamblea a la luz del crepúsculo parecen platillos volantes flotando sobre una plataforma a punto de aterrizar o de despegar. Entre el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo, que está más lejos, hay 400 metros. En esta parte oriental del eje monumental tiene 2 kilómetros. Esto nos puede dar idea de la escala a la que estamos hablando, de las distancias que es necesario recorrer, no solamente por los turistas, por los que van de visita, sino por los propios funcionarios del gobierno para pasar de un edificio a otro en medio de un sol de justicia. Como dijimos al principio, tiene sus luces y sus sombras.
que es la Plaza de los Tres Poderes. Al fondo siguen habiendo más edificios y aquí al inicio de la plaza vemos el edificio en altura que tiene forma de H por hombría, honra y hombre. Y vemos la asamblea, aunque el Senado queda cubierto por el edificio alto. También se encuentran distintos, bueno, este es también el eje, pero está desviado un poco, donde aparece la catedral y la Casa de la Cultura, o el edificio de la Cultura. También el edificio de Correos, está la Avenida Ministerial, los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, forman una secuencia cada uno con un área de establecimiento de estacionamiento privado, menos mal. Aquí tenemos el edificio de Correos, el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Aviación Civil. La catedral se situó al final del eje con intención de realzarlo. También se complementa este eje con el Teatro Nacional y otros edificios culturales. En la parte occidental del eje monumental tiene su centro, su situación, el centro, la torre de radio y televisión, y termina con la plaza municipal y la torre también de la televisión digital. De forma simétrica se sitúa el centro recreativo, que no lo podemos ver, los hoteles y el área económica y de negocios. En la avenida Ministerial o eje monumental, Niemeyer consiguió una enorme armonía del conjunto gracias a las formas simétricas y estudiadas perspectivas, forzando los efectos, tal como sugiere el historiador de arquitectura Benévolo, que muchos conocerán. Decía Benévolo, hasta el punto de deformar su significado, presentando los edificios fuera de su contexto habitual, como si se trataran de objetos atrapados. Así sus arquitecturas adquieren una entonación surrealista y algunos detalles, por ejemplo, los elementos de mármol pulido y torneados como si fueran ojos de animales, presentan una innegable semejanza con ciertas imágenes de pintores surrealistas, desde Dalí a sus contemporáneos brasileños como Hugo de Andrada de Filo y Bulecao, que son artistas brasileños. Muchos de los edificios públicos están rodeados de láminas de agua que cumplen varias funciones. Por una parte, aumentar la humedad, reflejar y realizar los volúmenes y realzar los volúmenes simples, y en la iluminación nocturna transmitir un ambiente sugerente y romántico, creándose un marco impactante de amplias y bellas esplanadas. Formados con elementos muy simples, como ven ustedes, las construcciones son capaces de expresar toda la carga simbólica que requiere una nueva capital. Vayamos a hacer otro corto recorrido por los edificios más destacados, como si estuviéramos en Brasilia visitando la ciudad. Niemeyer no solamente pretendió cambiar el rumbo de la sociedad, también entendía que la arquitectura como un arte plástica y el arquitecto como creador de formas. Su revolución fue una revolución estética, de formas y materiales, especialmente en el uso del hormigón armado, que antes no se utilizaba, lo que le permitió hacer volar su imaginación a base de figuras y estructuras antes prácticamente imposible de construir. La catedral va a ser nuestra primera visita, situada en el eje monumental. En ella, Niemeyer concilia la teatralidad con el sentido poético, dando lugar a una sola pieza. Ahí la vemos. En realidad proyecta un objeto escultórico, lo que en definitiva hace que en todos sus edificios, pero también hay que entender que los arquitectos no somos escultores. También tenemos que ver la función que tienen los edificios y tenemos que ver para qué sirven los edificios, tener en cuenta la escala humana, situar al ser humano en el contexto. En la catedral vemos los 16 nervios de hormigón de sección de paraboloide y las paredes de cristal que vemos también formando vidrieras en las que predomina el color azul y que se combinan creando una especie de flor tropical que se abre hacia el cielo. El resto del conjunto, además del santuario principal, aquí vemos en parte también su construcción, está constituido por un baptisterio subterráneo que vemos en la pantalla. A mí me hace mucha gracia porque hay gente ahí brasileña, gente de poco dinero, con pequeñas figuritas de catedrales pequeñas vendiéndose a los turistas. Aunque si se dan cuenta, no hay nadie por ahí. Está vacío todo. Decía Niemeyer, cuando la estructura está montada, el edificio puede darse por terminado.
A mí me parece que Niemeyer, dentro de que su belleza formal es innegable, está un poco equivocado, porque no solamente la estructura es importante también la función y el sentido de escala humana. Por eso no hay nadie por ahí. Es curioso. Niemeyer decía que no se podría seguramente cambiar la sociedad, pero sí transportar a los que sufren a través de la belleza. Eso es una forma muy particular de ver esas cosas. A un reino elevado de trascendencia espiritual. O sea, por supuesto que la belleza es importantísima, pero no solamente eso. Este es el Palacio de la Alborada, que también se llama Palacio del Amanecer. Residencia en su momento el presidente Kubitschek, que no está mal la residencia que se había construido. Y esta va a ser nuestra segunda visita, situada en el eje monumental también, más separada, a orilla de una península sobre el lago Paranoá, un lugar idílico donde se yergue el edificio presidencial impresionante en su concepción y una de las primeras construcciones que se hicieron. El edificio de iniciativa presidencial Origen del edificio fue iniciativa presidencial y fue el propio Kubitschek quien puso el nombre de Amanecer, un verdadero palacio contemporáneo. ¿Qué otra cosa podría ser Brasilia, decía Kubitschek, para el país que un amanecer de un nuevo día? Niemeyer crea una plaza, que la vemos arriba, como una caja de cristal enmarcada por una gran marquesina que se remata a través de una galería abierta, con una columnata curvilínea paralela, es preciosa, a la fachada que se refleja en las aguas del lago. Y semeja la ilusión de apoyar la construcción o el edificio sobre arcos parabólicos. El resultado es tan etéreo que parece que la construcción flotaba. El interior tiene más de 7.000 metros cuadrados. Y no está mal para una residencia de un presidente. Para limpiarlo, imagínense. Es la antítesis de lo que se ve por fuera y el propio Cebi también critica, aunque es una maravilla, a mí me parece maravilloso, pero también la hija de Niemeyer empezó a utilizar espejos, revestimiento de mármol, es decir, que ya empezó a diseñar con enorme lujo paneles metálicos, intentando reforzar las perspectivas, rampas y galerías, pero yo creo que se pasó de lujo y de formas, no digamos que sean esenciales. Sobre todo los 7.000 metros cuadrados me parece un poco excesivo. Mientras que el Palacio de la Alborada era la residencia del presidente, perdón, el Palacio del Amanecer, el de la Alborada está ligado a la parte monumental, separado de la vida privada del presidente. Eh, Este palacio que vamos a continuación ver es el conjunto, forma el conjunto más simbólico de la ciudad en la Plaza de los Tres Poderes. Es el lugar de trabajo de la presidencia de la nación, que tampoco está mal para trabajar. Es este edificio, en este edificio la nueva estructura es la protagonista. Aquí la vemos separándose del edificio rectangular por medio de unos gigantescos arbotantes, como las catedrales góticas, que lo sostienen y que son perpendiculares a la fachada y no paralelos, como en el caso del Palacio de la Aurora. Acentúan a través de su delicada forma la caja de cristal y de hormigón que elevada del suelo la rodean por sus dos costados maldosos. La percepción del cielo maravilloso en Brasilia y en la luz de la tarde y de las nubes a través de la galería porticada, así como el resto de la plaza, se funde con el edificio. Hay que destacar la escalinata de acceso, que es una verdadera maravilla. Aquí sí que la estructura es la primera. Y vuelvo a repetir otra vez que no se ve aquí a nadie. Vamos ahora a ver bueno, que ya lo hemos visto antes, pero vamos a verlos con un poquito más de profundidad. El Congreso Nacional cerca del anterior, o por lo menos situado en la Plaza de los Tres Poderes, para finalizar nuestra visita con el Complejo Cultural de la República. No vamos a recorrer todos los edificios. Esto lo dejamos para que ustedes cuando vayan pues los puedan ver de una forma turística. El Congreso Nacional bicameral está constituido por el Senado, que es el que tiene la forma cóncava, que es donde está la Cámara Alta, y la Asamblea, la Cámara Baja. Los contrastes entre líneas curvas y rectas entre los volúmenes sencillos rectangulares
cóncavos y convexos son la base de los diseños de este conjunto. El edificio administrativo forma este edificio de 28 plantas, cada una que se relaciona entre sí, formando una H, ya les dije antes, letra por la que empieza hombre, hombría y honor. Ambos lados están, aunque un poquito adelantados, las semiesferas que contienen a las dos cámaras, la del Senado, que es la más pequeña, que es la cóncava, y la de Asamblea, que es la más grande y es la convexa. Ambas hemisferas corresponden en tamaño y el carácter a los dos grupos que trabajan en su interior. El Senado debe de prevalecer la reflexión, el equilibrio, la meditación y la serenidad. La Cámara de Diputados, la Asamblea, que es la más grande, a las inquietudes del pueblo. Las formas de ambas y sus funciones están pues íntimamente ligadas y son simples inversiones de una esfera. Si las ponemos juntas, forman más o menos, más bien menos que más, pero lo forman una esfera. Y tienen que ver con lo que pretendían, que es un símbolo del equilibrio universal. Se accede a la entrada, como lo vemos aquí, subiendo una rampa que atraviesa un estanque. La Cámara de Senadores es pequeña y transmite una sensación de tranquilidad. En el plenario o Cámara de la Asamblea, todo tiene una tonalidad amarillo verdosa, la que vemos abajo, que llega desde la iluminación del vitral del techo y se transmite a toda la sala. La visión exterior del conjunto es capaz de proyectar una imagen de modernidad a través de la arquitectura para los órganos consultivos más importantes del país. El gusto de las esferas de Niemeyer fundiéndose en la tierra es un clásico suyo. Aquí vemos, por ejemplo, el Centro Internacional de la Cultura en Avilés, también de Niemeyer, que hace poco que se construyó y que en este momento está semi-abandonado porque no le han dado ocupación, no le han dado acogida para formar, o sea, está vacío, no hay nada dentro. Se pretendió que fuera un museo de arte moderno, creo, pero yo lo he visto abandonado, un poco, tienes que caminar muchísimo desde que aparcas. Es bonito, o sea, formalmente es precioso, pero volvemos a lo mismo, donde está la gente. El complejo cultural de la República es el último en nuestro periplo. Está situado en el eje monumental cerca de la catedral y consta de la Biblioteca Nacional de Brasilia y el Museo Nacional de la República, los más grandes complejos culturales del país. Bueno, como todos otros cuantos, está formado, lo cual no quiere decir nada en contra, todo lo contrario, me encantan las hemisferas blancas. Se accede también por una pasarela que se entra en el edificio para luego salir. Y bordeando como quien rodea un hilo en el ovillo del que forma parte. Fue construido casi con 50 años de retraso, es decir, en el 2006, para celebrar los 99 años del arquitecto y así homenajear su trabajo y su vida. Para concluir, quiero decir que Brasilia es una de las ciudades modernas más atractivas del siglo XX. Tiene un problema de escala, eso sí, y da a un oasis arquitectónico, a un lugar único y lleno de magia. No existe ninguna ciudad remotamente parecida ni en su concepción ni en su desarrollo. Pero como he estado diciendo a lo largo de toda esta charla, y he repetido, está llena de contradicciones que creo haber expuesto y no quisiera repetirme. Lo tengo muy claro que me quedara a vivir allí. ¿Y te quedabas? Que me quedara, no, no lo tengo. Vamos, creo que no. Ah, Visitarla sí, no, eso sí. pero quedarme a vivir. Te quedabas. No, no, no. Por otra parte, es una experiencia apasionante que espero haber sabido transmitir desde mi punto de vista como arquitecta amante de la belleza y como persona deseosa de que existan ciudades igualitarias y participativas. También surgieron en mí grandes contradicciones y dudas. Como les digo. Aunque habitantes de Brasilia me han comentado que el plazo de validez de Brasilia había vencido, yo, sin embargo, tampoco lo creo. La ciudad nació en un momento de optimismo vital en relación a lo que se esperaba entonces del futuro. Hoy en día el momento es distinto y no por ello hay que perder la esperanza de seguir diseñando un mundo mejor para nuestros hijos. Tal vez ellos sean los que nos den la oportunidad de evolucionar las urbes, así por lo menos algunos lo deseamos. Las ciudades nos hablan,
nos cuentan en su historia y Brasilia tiene mucho todavía que contar todavía. 50 años de vida no es nada cuando se habla de una ciudad, muy poquito. Por ejemplo, yo qué sé, León, por decir algo. La planificación puede ser rígida y compacta, la estratificación social no deseable, pero existen buenas ideas, están ahí reflejadas y la historia nos dice que muchas soluciones difíciles a medio plazo han tenido arreglo. No sé qué arreglo puede tener, pero será cuestión de pensar. Solo me faltaría apuntar que es la única ciudad, que ya lo he dicho antes, del mundo construido del siglo XX, en la que le han adjudicado en 1967 el rango de ciudad patrimonio histórica y cultural de la humanidad otorgado por la UNESCO, lo que es un punto muy importante a su favor. Muchísimas gracias.